que quiera hacerse grande entre vosotros será. La connotación del versículo es completamente diferente a la connotación que nosotros le hemos dado durante mucho tiempo a este versículo. El que quiera ser grande, dice. Entonces hay un montón de gente que quiere ser grande y por eso sirve. No porque quiere servir, sino que porque quiere ser grande. Era bien gracioso cuando teníamos un evento grande nosotros en la iglesia, cuando aún no se hacían estadios, cuando aún no se hacían en la feria internacional, cuando era feria internacional, y hacíamos los eventos dentro del templo, que es un lugar muy grande. Y era hasta gracioso ver a aquella gente, porque usted lo nota, ver a aquella gente que quiere hacer algo porque quiere que lo vean, que está sirviendo. Y se nota, ¿verdad? Se nota la persona que agarra la escoba y solo le falta decir, miren, estoy barriendo. Le dice, el que de ustedes quiera ser grande, nos dice diciendo, ponete a servir para ser grande. No, el que de ustedes quiera ser grande va a ser un siervo. Porque aquí grande, mis queridos hermanos, solo Dios. Póngale atención a eso. Y esto yo lo traje a colación, o quise empezar con esto, para que ahorita que nos vayamos a Corintios, usted comience a ver lo de los dones, hermano. Usted siéntase afortunado por tener un don que Dios le ha dado. Pero que ese don que Dios le ha dado, usted no lo ocupe para beneficio propio, sino no lo ocupe para que lo reconozcan, no lo ocupe para engrandecerse, no, ocúpelo para el servicio de Dios y bendecir a otra gente con lo que Dios te ha dado que tú puedas hacer. Váyase conmigo ahora a Corintios. Primera carta a los Corintios. Ya usted entendió que si nosotros queremos ser grandes, vamos a ser servidores, nos van a poner a servir. Es mejor servir, hermano, de corazón. Y quien se encarga de levantarte en su momento es Dios, es nuestro Señor. Capítulo 12. Ahora bien, léalo conmigo. Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a ponernos en contexto para que usted y yo vayamos entendiendo lo que nos quiere decir la palabra del Señor. La palabra don, ¿qué usted entiende por la palabra don? Sin pena, estamos en un estudio bíblico, amén. ¿Qué entiende usted por la palabra don? Una habilidad. Y una habilidad, cuando tú tienes una habilidad, ¿cómo la gente te reconoce? Por la habilidad que tú tienes, ¿sí? Ahora bien, en este caso hay dos traducciones de la palabra don. Y la primera en este caso es como carisma o charisma, que significa que es algo que tú tienes, que te reconocen por lo que tú puedes hacer. Los dones espirituales, por eso se llaman espirituales, porque no te los da nadie más, sino que te los da el Señor por medio del Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes, lea una vez más el versículo 3, pero aquí está el versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Quiero poner lo que era lo que estaba pasando aquí. La gente de Corintio recordaba aquel momento en el cual fue derramado el Espíritu Santo de Dios. Y entonces se envolvían en algunos actos y comenzaban a tener éxtasis. Y para poder llegar a tener ese éxtasis, se emborrachaban. Y comenzaban a decir un montón de cosas, haciendo parecer, diga conmigo, haciendo parecer que el Espíritu Santo de Dios estaba hablando por medio de ellos, pero no era así.
Porque en su invocación del Espíritu Santo de Dios, por eso dice que alguien que conoce a Jesús no lo llama anatema. ¿Por qué? Porque ellos comenzaban a hablar e invocaban en su mente, que ellos que creían estar invocando a Dios, pero invocaban demonios, porque estaban bien bolos, estaban bien ebrios. Y comenzaban a decir un montón de jerigonzas y la gente no les entendía nada. Y en vez de bendecir al Señor, blasfemaban el nombre del Señor. Por eso Pablo les dice: no, si ustedes, nadie que tenga al Señor lo va a llamar anatema, va a estar diciendo cosas, va a estar invocando otras cosas, si de verdad conoce quién es Jesús. Y mire lo que dice el versículo 3 siempre en continuación. En el Espíritu dice de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando alguien de verdad está hablando del Señor de la Biblia, de Dios, no es porque Él sea inteligente, es porque el Espíritu Santo está hablando por medio de Él. Es por eso que más adelante habla el tema o lo menciona así como bien superficial, porque cuando lleguemos al capítulo 14, ahí usted se va a dar cuenta de lo que es hablar en lenguas, que es un tema complicado. Pero ahorita estamos hablando de los dones. Versículo 4. Vamos adelante. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Volvamos a lo del anatema. Alguien que está queriendo alabar al Señor, hermano, está consciente de lo que está haciendo. ¿Alguien me dice amén a eso? Usted no puede estar alabando al Señor y después decir: mire, fíjese que usted dijo, yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a los efesios: hey, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución? Antes sed llenos del Espíritu Santo, porque eso era lo que los corintios hacían. Se embriagaban para poder decir. Yo no sé si usted conoce a alguien o escuchó de historias, pero antes los caballeros, para agarrar ánimo de irle a decir algo a una muchacha que le gustaba, ¿qué hacían? Se ponían bolo. Mire qué ridículo es. Se ponían bolo y lo cuenta mi padre y muchas otras personas que ya tienen edad. Sí, decía yo, cuando quería decir algo me echaba mi par de tragos y iba allá. Eso me animaba a ir, dice. Imagínese ir a hablar tonterías que la pobre mujer no iba a entender. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que estoy hablando, yo sé si estoy edificando a alguien o a mí mismo. Yo no puedo estar diciendo un montón de cosas que yo no sé si es el Espíritu Santo de Dios. Lea el 4 una vez más. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay un montón de gente que tiene distintas habilidades, pero esas habilidades, si son dones espirituales, te las da un solo Espíritu, y ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que tener nosotros, iglesia? Que nos falta mucho. Discernimiento. Diga conmigo: discernimiento. El discernimiento también te lo da Dios, para saber que lo que estás escuchando, lo que estás viendo, es de parte del Señor. Muchos cristianos estamos y nos llevamos o nos dejamos llevar, lo he mencionado, por palabras de hombres o mujeres, personajes que hablan de una manera espectacular. Pero aquellos a los cuales Dios les ha dado discernimiento pueden entender si lo que se está diciendo es de parte de Dios o de parte de un hombre. Le voy a contar un testimonio. No testimonio, sí, se podría decir que un testimonio porque alguien lo testificó. Fueron a orar por una pareja porque estaba en una situación difícil. Y comenzaron a orar por la pareja. De repente llegó un momento de éxtasis, como le digo yo. Llegó un momento en que comenzaron a proferir palabras que la otra gente no entendía. Y de repente le dicen a esta pareja que tenían una situación difícil y complicada, cosas bien ciertas que ellos dicen que sí estaban viviendo.
y esto, y esto, y esto, y se pusieron a pensar y dijeron, wow, pues esto es cierto lo que nos están diciendo. Pero de repente, esta persona que estaba hablando y que estaba orando, comenzó luego de decir lo que ellos les pegó, porque ellos era cierto que lo estaban viviendo, comenzó a decir una serie de cosas que ellos no estaban pasando. Como por ejemplo, la más puntual. Estas personas son bien ahorrativas, por no decir tacañas. Y fíjese que de repente le dijeron a la persona, al caballero, tú tienes que dejar de gastar mucho porque tú gastas demasiado en cosas que no sé qué. Y le empezaron a decir cosas que no eran ciertas porque nosotros les conocemos. En ese momento me dice la persona, la esposa del caballero, en ese momento me di cuenta que eso no era de parte de Dios. ¿Cómo se llama eso? Discernimiento. Discernimiento. Que es lo que a la iglesia nos está faltando demasiado. Nosotros escuchamos ciertas palabras y nos encanta cómo dicen, nos encanta cómo hablan y las agarramos para nosotros. Y yo no me voy a cansar de decírselo, iglesia. El día que usted oiga algo raro de mí, acérquese y dígame, búsquelo en la Biblia y discutámoslo y hagamos lo que sea. Pasó algo, alguien vino a las 7 de la mañana el domingo pasado a la clase. Levanta la mano alguien que vino, por favor, amén. Estábamos dando la clase, bueno, no estábamos, estaba el pastor Kratz dando la clase y estaba acá el pastor Fernando, que quien traduce. Y de repente Mr. Kratz dijo algo y el pastor Fernando no estuvo como muy acorde a lo que, no es que no estuvo acorde, sino que tenía otra postura en relación a lo que el pastor Kratz dijo. Que al fin y al cabo el pastor Kratz lo explicó muy bien, dijo, todo está bien, tú puedes sentir o puedes ser valedero lo que tú creas. Al final y al cabo, si todo lo que nosotros pensamos no estorba, o no interviene en el propósito de la Biblia, que es la salvación del mundo, el amor de Dios por la salvación del mundo, cada quien puede tener una postura. A lo que yo me refiero es que el pastor Fernando dijo, no, yo creo esto, y el pastor Kratz dijo, está bien, tú tienes derecho. A él el Señor quizás se lo ha dicho o se lo ha mostrado de una manera. A lo que yo voy es que cuando tú tienes discernimiento, lo vas a lograr tener cuando tengas comunión con el Señor y que el Señor te diga a ti, eso que estás escuchando no es bueno. A mí me sorprendió porque de repente se quedaron hablando los dos así suavecito en inglés y como no entiendo. Y le dijo, no, después podemos hablar y esto y lo otro. No sé si habrán hablado. Pero cuando tú estés escuchando una palabra de Dios y venga algo y te pegue y sientas raro, pero te voy a decir una cosa, o les voy a decir una cosa, quizás va a ser bien difícil sentir algo raro si nosotros no leemos este libro, hermano. Va a ser bien difícil, híjole, que me salte algo, no es correcto, porque tú vas a entender de algo si lo estás leyendo, en este caso la palabra del Señor. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hermanos queridos, en las iglesias se da esto. Hay distintos ministerios. Hay distintos dones y cada quien fue elegido por Dios para ubicarte en un ministerio específico por el don que tú tienes. Pero el Señor dice que el que te da los dones es el mismo Espíritu. Y el que te da el ministerio es el mismo Señor. Y en las iglesias se da un fenómeno, y quizás más que todo en las iglesias que son un poco grandes, que los ministerios pelean cuál es el mejor ministerio. ¿Sabe cuál es el mejor ministerio, hermano? Predicar la palabra de Dios es el mejor ministerio que cualquiera puede tener. Pero nos peleamos y estamos, no, que nosotros somos mejores, no, que nosotros hacemos tal cosa, no, que mire, en las iglesias grandes, que yo vengo de una, los clubes se discutían a ver quién ganaba más almas que otros. Pero no lo hacían por el hecho de que, wow, estamos trabajando para el Señor, sino que para llevar un récord, ¿cuántas? Y en una ocasión, me recuerdo, estábamos en el hospital Amatepec, aquí cerquita en Soyapango.
Y llegó una hermana de esas que eran bien así, que evangelizaban y todo, y se metió a la habitación donde yo estaba visitando a mi suegra, por cierto. Y dijo, mira, le venimos a predicar de la palabra, y medio habló así, que no sé qué, no sé cuándo. Bueno, vamos a orar, dijo, inclinen su rostro y hagan esta oración. Y yo, como soy un poco metido, yo viendo a todos los que estaban haciendo la oración, nadie estaba orando, hermano. Todos estaban con su familia. Pues sí, pues, mira que me duele aquí, aquí. Al final, hermana, se le acercó la otra persona y le dijo, ¿cuántas almas? 13 le dijo, porque habíamos 13 ahí, por todos. Mire que a mí me dieron ganas de acercarme y decirle, no, mentirosa sierva, si nadie oró, porque literal nadie oró. Pero nosotros queremos con el ministerio que sea reconocido. No, hermano, los ministerios son dados ¿por quién? Por el Señor. ¿Para qué? Para que honremos al Señor que te lo dio, o que honres al Señor quien te puso en ese ministerio. Al fin y al cabo, yo leyendo la palabra, esto y todo, ya va a ver qué bonito que era el deseo de Pablo con decir todo esto, ¿no? Y se lo voy a adelantar porque es lo que venimos hablando desde el principio de año, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia de los Corintios o de Corintios. Que se unieran, que dejaran de pelear, que yo era aquí, que yo era allá. No, que se unieran para que entendieran que es o son o eran en aquel tiempo y ahora somos un solo cuerpo. En Cristo Jesús. Siga leyendo conmigo, versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas. Perdón, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquel que sale, aquel que viene, aquel que habla, aquel que canta, aquel que preside, aquel que predica, aquel que ora, aquel que intercede, aquel que aconseja, aquel que reparte. Si nos vamos a Romanos, todos esos procesos, todo lo que tú haces, lo haces el mismo Señor. Y ahora le hago una pregunta: ¿a quién servimos nosotros, hermano? No es al Señor que servimos nosotros. ¿Por qué nosotros nos envolvemos en esas contiendas? Cuando sabemos que quien se tiene que manifestar en una iglesia, en una congregación, en una eclesía, es Dios. Y que todo lo que yo hago desde que entré por esa puerta a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde y entré aquí y comienzo a trabajar para el Señor, todo eso es para un mismo Señor. Porque nos une una misma fe, ¿se acuerda de eso? Una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu. ¿Y todo es para qué? Para el Señor. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice? Para provecho. Mire, tengo escrito aquí en el versículo 7. Todos los dones espirituales son del Espíritu Santo y lo da a conocer como Dios quiere que se evidencie en cada una de las vidas de quien lo tiene. Dios sabe para lo que tú eres bueno. ¿Por qué hay estrellas en los deportes, hermanos? No todos son estrellas. Usted puede decir, no, pastor, pero hablemos de fútbol. No, pastor, pero ahí en el Paris Saint-Germain hay un montón de gente que son estrellas. Sí, pero no a todos los meten. Porque cada quien en su momento específico. Dios me eligió a mí para yo estar haciendo lo que estoy haciendo. Diga conmigo ahora. Pero antes no lo hacía, hermano. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Usted quizás está sentado ahí y está diciendo, híjole, y entonces todos tenemos más de un don aquí. Más de algo tenemos. Que no lo estamos poniendo en práctica o no lo estamos usando para el Señor es muy distinto. Pero Dios en su momento te va a utilizar. En su momento te va a poner, hermano, a José, ¿cómo lo utilizó el Señor? ¿Lo llevó de una vez a Egipto para ser gobernador? No, pasó por un proceso. En ese momento que era un muchacho y que soñaba y todo, no estaba listo, tenía que haber pasado un proceso. Pero en ese momento Dios lo utilizó ¿para qué? Lo fue utilizando poco a poco. Para darle una lección a sus hermanos, posteriormente para darle una lección al carcelero, al copero, al panadero, a todo fue poco a poco.
Yo me veo aquí a veces predicando y ahora hablando de los dones. Y le digo, y lo digo con respeto por las autoridades que en algún momento tuve. Yo no predicaba allá como predico aquí, hermano. No tenía esa oportunidad y yo decía, Señor, y si yo estudié teología, pero yo estudié para predicar y no me dan chance, Señor. Y oraba al Señor y le decía, Señor, y Dios, y yo que era, quizás no había entendido el propósito de Dios. Me imagino que Dios decía, ay, no puedes entender que ahorita esto es lo que te tengo haciendo. Ahorita, esto es para lo que yo te he llamado, ahorita. Claro, ante Dios tenemos un gran problema y es que Dios conoce el futuro y usted y yo no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir el presente, disfrutar el presente. No estar pensando, ¿y cuándo? No, Dios sabe el cuándo. Usted lo que tiene que hacer es ser obediente a lo que Dios lo llamó en ese momento. Ninguna de las personas grandes que usted ve ahora que predican y que tienen super ultra megas iglesias fue así desde un principio, hermano. El Señor asigna a los creyentes áreas ministeriales específicas en las que puedan ejercer el don que Él les ha dado. Levanten la mano los que dan clases en escuela bíblica. Así, bien arriba. Ahí es su momento ahorita. Hágalo. Pero una cosa, hágalo bien. ¿Sí? ¿Cuántos están en alabanza? Levanten la mano. Ahí Dios te tiene ahorita. Hágalo, pero hágalo bien. Hermanos, Dios les bendiga. Yo no puedo cantar, pero como es para la gloria del Señor, no, bájese y vaya a aprender a cantar. Y ese piano que no se oye, y el bajo que horrible. No, apréndanse las notas y después toquen. Porque si Dios te ha designado para hacer algo, hazlo excelente para Él. Cuando Jesús vino a la tierra se entregó por completo, hermano. No anduvo con medias tintas. Dijo, voy a ir, voy a morir. Y vino y murió completito. Porque estaba destinado para ese momento en Él. Versículo 7, una vez más. Pero para cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de sabiduría en el tiempo antiguo se tomaba o se entendía como que usted podía entender muchas cosas de las que se hablaban. Esa era la palabra de sabiduría. ¿Quién tenía palabra de sabiduría de los profetas? Un profeta bien conocido. Daniel. Todo, ¿verdad? Pero hablando de Daniel, ¿cómo Daniel sobresalió por su juventud y todo? Tenía palabra de sabiduría, él sabía lo que hablaba, él tenía la capacidad de poder interpretar aquellas cosas que muchos no sabían. Cuando tú y yo tenemos palabra de sabiduría ahora en estos tiempos, es que tú sabes y comprendes la palabra de Dios y tienes la capacidad de explicársela a alguien. Hermano, usted no puede explicar algo de lo que usted no conoce. Usted no puede explicar algo de lo que usted no ha estudiado. Estaba un joven, no joven, digo joven porque tenía como 40 años, predicando en un lugar creo que era de Honduras. Y ahí estaba con un megafonito y salió un brother ahí, sacó un cincho y lo empezó a penquear. Y él seguía predicando y aquel le daba y le daba. Es un video que yo vi literal. Y lo alaban al muchacho. Y dicen, qué bárbaro aquí, sufriendo por el evangelio y que no sé qué y que no sé cuánto. Y cuando están entrevistándolo en otro video, le dice que qué sentía. No, yo estaba predicando la palabra del Señor, decía él. Yo estaba haciendo esto y diciendo, como normalmente estamos acostumbrados a escuchar a muchas personas que todo es diabólico, ¿verdad? Que todo en la vida es diabólico, que esto es diabólico, que el otro, todo es diabólico. Y le dice la persona, ¿y tú has estudiado? No, yo no he estudiado nada, le dice. Yo solo estoy haciendo o predicando lo que Dios me ha mandado a hacer. Ok. Yo estoy de acuerdo que tú puedes decirle a alguien acerca de la palabra de Dios, pero no te vas a poner a hablar un montón de cosas que tú no sabes de la palabra de Dios. Dice,
Le decía Pablo a Timoteo, mira, aquellas personas que son neófitas no los pongas a liderar. ¿Por qué? Porque se pueden envanecer. Neófito es alguien que no tiene experiencia en algo, es alguien que está comenzando. Volviendo al testimonio que le decía mío de que, Señor, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer lo uno, lo otro? Yo me veo ahora parado y digo, si en ese momento yo hubiese tomado una decisión, yo hubiese dicho, la verdad que yo me voy de aquí porque aquí no me valoran o cualquier otra cosa, y me hubiera ido, hermano, hubiese regresado porque no estaba listo. Cuando tú estás consciente de que tu don es de parte del Señor, Él ya te preparó para que tú vayas a desempeñar ese don a donde quiera que tú vayas. A veces nosotros como cristianos nos minimizamos. Nos minimizamos porque no, lo que pasa es que yo no tengo la capacidad del otro. Exactamente, tú no tienes la capacidad del otro, tú tienes la capacidad tuya, la que Dios te ha dado a ti. Y en eso que Dios te ha dado a ti es que te va a usar. Una vez más, lee el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? No vas a hablar tú. ¿Quién es el que va a hablar? Soy yo. La capacidad tú la tienes, pero si tenés miedo, no te preocupes. Yo voy a hablar por ti, versículo 9. A otros fe. Hermanos, ¿cuántos tenemos fe? En serio. Esta fe no es la fe salvífica, sino es la fe de confianza, la fe de saber en quién usted cree. No es la fe de Señor, te recibo y tengo fe que tú viniste y moriste. No, esta es otra fe. Hay gente que pierde la fe. Hay gente que pasa media cosita en sus vidas y pierden la fe. No, esto quizás no era para mí, no sé qué pasa, a otros les pasa, a mí no, pierden la fe. La fe es un don, hermano. Yo conozco gente, literal, así, muy cercana a mí, que tiene una gran fe. Cuando a mí me quitaron de mi trabajo hace muchos años, yo trabajaba en el banco salvadoreño, primero Bancasa, después Banco Salvadoreño. Y me quitaron. Yo llegué a la casa un poco decepcionado. En la noche llegó mi esposa y me dijo, ¿qué pasó? Me echaron. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a relajar. Ya vas a ver, rapidito voy a encontrar trabajo. De verdad, me dijo ella, tenemos préstamos que pagar, agua, luz, teléfono. Tranquila. Y me relajé quizás unos mis 15 días, hermano. Y de repente comencé a orar. Con fe, diga conmigo, con fe. Comencé a orar con fe. Tanto así, hermano, que pasaron 3 años y no encontraba trabajo. Mire qué fe la mía. No encontraba trabajo. Y no encontraba. Yo le decía, Señor, ¿y qué pasa? Padre, ¿qué pasa? Le voy a ser bien honesto. Pero bien honesto ahora. Antes quizás no lo hubiera mencionado. No oraba con fe, hermano. Oraba con angustia. Lloraba, Señor, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Cuando la Biblia dice, nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Sí? Señor, ¿y qué voy a hacer si a mí nadie me ayuda? Señor, si todos me han dado la espalda. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Conociendo todo eso. ¿Sí? Pero el día que de verdad oré y le dije, Señor, tú sabes mi situación, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes que necesito esto. Ese día mi milagro sucedió. Hermano, no es lo mismo orar con fe que llorar. Escuché hace muchos años a alguien que dijo, y a mí me encantó muchísimo, dice, tus lágrimas no mueven el corazón de Dios, tu fe mueve el corazón de Dios, tu fe mueve la mano de Dios, pero ese es un don. El tener la capacidad de esperar es un don. Lea una vez más el versículo 9. A otros fe por el mismo Espíritu y otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Se lo he comentado en alguna ocasión que yo anhelé toda la vida, quise y quizás sigo anhelando el don de la sanidad, de poder orar por alguien y que se sane.
Pero los dones no se piden. Los dones se procuran, se anhelan. Si tú quieres algo, Señor, yo quisiera. Pero no, Señor, es para tu honra, es para tu gloria. Lea una vez más el versículo 9. A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer. Cualquiera que lee esta porción de la palabra de Dios, ¿qué va a pensar? Pues, puede hacer milagros el hermano. Si aquí dice, léalo, mire, el 10 dice, pastor, y a otros el hacer milagros. Pero ¿quién hace el milagro? El mismo Espíritu. No se olvide de eso. El común denominador aquí es el mismo Espíritu. Por eso le dije al principio de aquellos dos que querían sentarse a la par de Jesús. Hermano, cuando usted esté logrando algo y usted ve que usted es una persona, oiga bien, cuando usted vea que es una persona agradable, que Dios le dio gracia, dele gracias a Dios. Pero no use eso para beneficiarse usted o para que la gente diga, wow, es que mira, hablar con fulano de tal, no hombre, es que, y usted diga, ya viste, ahí dicen que cuando hablan con, no hermano, es para beneficiar a otro. Para que otro se acerque y sienta la confianza de que usted es una persona usada por Dios y el don que le ha dado es de escuchar, es de hablar, es de palabra de sabiduría, es de darle fe, o no darle fe, sino que impulsar a que alguien tenga fe, porque la fe es individual. No es para mí. Hermano, cuando Jesús hizo alarde de lo que Él hizo, yo nunca veo a Jesús diciendo, ya vieron, pues ustedes. Y cuando unos quisieron sacar un demonio ahí que los revolcó el demonio, mira, tus discípulos no pudieron. ¿Qué les dijo? ¿Y la fe? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Les dice. ¿Y su fe? Esto solamente sale con ayuno y oración. Hermano, qué lindo es saber que nosotros pertenecemos a un cuerpo. Diga conmigo, a un cuerpo. Y que usted es el dedo, es la mano, es el ojo, es el pelo, es la nariz. Como es un estudio, nos podemos tardar estudiando este capítulo. Pero allá dice, ¿y si todo el cuerpo fuera nariz? Dice. ¿Y si todo el cuerpo fuera ojo? ¿A dónde estuviera el brazo? Póngale. Y si todos los que estuviésemos aquí, hermano, toditos los que estamos aquí, fuéramos pastores, todos quisiéramos predicar y todos estarían ahí sentados. No, lo que dijo ahora, eso no es. Según la teología. Si todos fuéramos cantantes, hermano, qué chivo sería, porque bien angelical se oiría aquí la alabanza. Pero no habría maestros de escuela bíblica. Yo no sé si usted me ha entendido esta noche la palabra del Señor. Pero he querido tratar la manera de ir poco a poco y bien despacio. Quiero terminar en el versículo 10. Léalo conmigo. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. ¿Por qué quise terminar ahí? Porque aquí menciona un montón de cosas que son temas bien controversiales. El primero, dice a otros la profecía. Cuando usted escuche hablar de profecía en la Biblia, es ella misma. Esta es la profecía. Aquel que tiene el don de profetizar es que habla de la palabra. No es que está diciendo un montón de cosas, hermano, que está hablando de un futuro y que va a pasar en un futuro. No, profecía es hablar de la palabra de Dios. Dice la profecía, siga leyendo conmigo, a otro discernimiento de espíritus, lo que le expliqué hace un ratito. De saber, no, esto no es así. Pablo reprendió a una muchachita que estaba hablando cosas de ellos, cosas que eran ciertas, cosas que eran verdaderas. No eran mentiras lo que la niña decía, pero Pablo la reprendió y le sacó el demonio de adivinación que tenía la niña.
Y se volvieron contra ellos el dueño, el que tenía la chica, porque le generaba mucha plata, dice la Biblia. Discernimiento. Yo no sé si yo en lo personal, en Operación Jesucristo me enfrenté en varias ocasiones a situaciones bien difíciles, hermano, bien difíciles, de presencia demoníaca que usted no tiene idea. Tengo un buen amigo que ya vino a predicar acá, el pastor Rubén Presa, y que probablemente lo tengamos una vez más. El pastor Rubén Presa está en un lugar que se llama Estanzuelas, y en Estanzuelas hay brujos, hay chamanes, hay de todo. Y él nos cuenta la guerra que tiene espiritual. Porque aunque muchos no hablen de eso, hermanos, usted y yo tenemos guerra espiritual. La Biblia lo dice, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, son contra huestes. Entonces dice de la profecía, dice otro que habla de discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lenguas. Otra controversia que ya lo va a leer usted. Le voy a adelantar un poquito. Cuando usted oye la palabra lenguas en la Biblia, habla de idiomas. Diga conmigo, idiomas. O sea que diversidad de idiomas. En el 14 nos vamos a detener para que usted nos quede más claro, si ya lo tenemos, o nos quede claro de qué son las lenguas. Diversidad de lenguas. Y por último, y a otros, interpretación de ellas. Concatenadito. Lenguas, interpretación. Lenguas, interpretación de ellas. Mis queridos hermanos, si tú tienes fe, si tú tienes el don de hablar sabiduría, hazlo. Yo lo único que te quiero dejar esta noche, cierra su Biblia, es que todos somos útiles en el servicio al Señor. Voy a usar una palabra bien salvadoreña que tal vez no es la más correcta. No se haga el socado. No se haga el socado diciendo, sí, yo sé que sé esto, pero la verdad que a mí no me gusta meterme, yo siempre de lejitos. No. Cuando es para el Señor, hermano, no es de lejitos, es meterte con el Señor. Es hacerlo para Él. En esta noche, yo quiero que usted y yo pidamos al Señor por aquellas personas que saben que tienen dones espirituales dados por Dios, pero que no los están ocupando para Él, para que se vuelquen y comiencen a servir al Señor con lo que Él les ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que todos tenemos dones. Y lo más lindo de todo esto es que todos los dones que cada uno de nosotros ostenta en los distintos ministerios son dados por el mismo Espíritu. O sea, que es el mismo Espíritu quien se va a glorificar en distinta personalidad. Es el mismo Espíritu, Señor, al cual tenemos que honrar, al cual tenemos que glorificar. Eres tú, el mismo Señor, quien da los ministerios. Tal vez no llegamos a esa parte, pero da los ministerios como tú quieres que se den. Señor, nosotros solo somos instrumentos en tus manos. Y te pido, Padre Santo, que nos ayudes a reaccionar si nosotros no estamos haciendo algo que tú nos has dado y lo estamos dedicando a ti. El don mejor que alguien puede tener de los que estamos acá es la salvación. Tu palabra dice que es un don, porque no es de los hombres, es tuyo para nosotros. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Y te pido por aquellos que aún no la tienen, que tú puedas tener misericordia esta noche, que puedas escuchar su oración de alguien que de verdad anhela acercarse a ti y arrepentirse y recibirte como su Salvador. Si hay alguien que no conoce al Señor en esta noche, acá en la iglesia o por medio de esta transmisión en esta red social, ven al Señor, arrepiéntete. Dios tiene para ti algo hermoso que nadie te va a quitar, y eso es vida eterna, salvación y vida eterna. Y si tú quieres hacerlo, dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que he pecado y te pido perdón.
Sé que he caminado lejos de ti, pero te doy gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir, a derramar esa sangre en ese madero hace miles de años atrás, y que ahora yo he recibido esa misericordia. Por lo tanto, te confieso como mi Salvador personal. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo a morir por mí. Gracias por salvar mi vida hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para estar presente el día que tú me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias. Padre Santo, te doy gracias por la iglesia, por cada hermano, Señor, por aquellos que han asimilado tu palabra en esta noche, por aquellos, Señor Jesús, que se han dado cuenta que tienen un don, y que ese don, Padre bendito, es dado por tu Espíritu, por lo cual a ti tenemos que dártelo, a ti tenemos que entregártelo, Señor. Tenemos que trabajarlo para ti, para tu honra y para tu gloria. Que esos dones que tú nos has dado, Señor, como hemos aprendido, no es para beneficiarnos nosotros, no es para, Señor, tener reconocimiento o fama, o que digan cosas buenas. No, no, es para honrarte a ti y edificar a aquel que lo necesita. Permítenos, Señor, ser buenos siervos tuyos, siervos que trabajemos, siervos, Señor Jesús, que anhelemos la unidad, como Pablo anhelaba la unidad de la iglesia de Corinto. Tómanos en tus manos, Señor. Ahora te pido que nos lleves con bien a casa. Protégenos, aparta el peligro de las calles, Señor, y que podamos llegar con bien. Te pedimos una vez más por las personas, Señor, que están en condiciones difíciles de salud, que seas tú obrando en la vida de cada una de ellas, Señor Jesús. Por favor, ayúdanos a tener confianza de que tú vas a obrar en sus vidas. Gracias por tu amor y misericordia. Permítenos, Señor, llegar a casa, tener un plato de comida y, por supuesto, regresar una vez más el día viernes a honrarte, a glorificarte, a llenarnos de ti en este lugar. Te amamos, te bendecimos en tu nombre santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por habernos acompañado, mi estimada iglesia. Recuerde el día viernes 6 de la tarde nuestro culto de adoración y milagros. Traiga sus peticiones, sigue el murito por ahí para que usted siga poniendo sus peticiones para que oremos por cada una de